porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los martes y jueves en punto de las 19 horas con el doctor Julio Jiménez para contrastar todas las opiniones, todas las ideas, el análisis con una batería de especialistas, líderes de opinión, expertos en temas de seguridad nacional, política, ciencia, economía, deporte, salud, espectáculos. Acompáñenos martes y jueves 19 horas, tiempo del centro. Acompáñenos en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez. Contrastemos ideas, contrastemos juntos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa Contrastando la Noticia con Julio Jiménez. Y como ya habíamos prometido, habíamos hecho un compromiso con nuestros importantes ciberauditorios desde la semana pasada. Habíamos ofrecido tener en este espacio a una voz autorizada, a un médico reconocido y respetado, a un profesional de la salud, a un médico cirujano muy prestigiado a nivel internacional, un diabetólogo con reconocimiento a nivel nacional e internacional, un experto en temas de medicina farmacéutica y sobre todo un médico certificado para atender casos de pacientes con COVID-19. Y sí, efectivamente, como les habíamos prometido, hoy tengo el honor y el gusto de recibir en esta sección Los Contrastes de la Salud al doctor Manuel Lavariega. Doctor Manuel Lavariega, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Estimado Julio, un gusto estar aquí con todos ustedes. Es un placer poder entrar en contacto. Gracias, doctor. Oye, hay un tema preocupante. Nuestro importante auditorio está alarmado ante esta cuarta ola y ante las cifras históricas, y tal parece que seguirán creciendo, y tal parece que el gobierno federal, pues las políticas públicas no son claras, hay incertidumbre, hay desconfianza, hay gran preocupación. ¿Qué está pasando con esta variante de Omicron? ¿Qué está pasando con la política de vacunación? ¿Qué hacemos ante este escenario, pues, de clases presenciales? No se ha vacunado a los menores de edad, menores de 10 años. ¿Cuál es tu opinión al respecto en cuanto a estos temas? Concretamente empezamos con el tema de cifras, pues contagios y muertes. ¿Cuál es tu opinión al respecto, doctor? Definitivamente esto es un gran punto, Julio, porque como pues de todos he sabido, el número de personas que fallecen día a día en nuestro país pues continúa todavía de manera lamentable, pues sumando a estos 2 años ya de pandemia. Definitivamente las muertes han disminuido, no es por una política propia en salud, sino más bien es pues por la condición específica del virus. Si bien hemos ido avanzando ya en temas de vacunación, no estamos al nivel de países pues como el propio Estados Unidos, como Canadá, como países europeos, incluso como países asiáticos. Por eso será fundamental acelerar las actividades de vacunación, y no solo en los adultos mayores o en la población de riesgo, sino también en los niños, porque finalmente, pues bueno, hoy los niños son los que están siendo los transmisores del virus hacia los adultos. Sí es importante también mencionar que ya Omicron, pues genera síntomas clínicos menos fatales, menos agresivos, menos fuertes en comparación incluso con Delta o con el inicio de la pandemia. Pero todavía hoy vemos personas complicadas en los hospitales, personas que incluso tienen que ser intubadas porque generan alteraciones pulmonares, y esto pues nos impacta de manera considerable. Y prácticamente estos pacientes pues son pacientes ya sea que no están vacunados o dos, que tienen enfermedades crónicas descontroladas, principalmente obesos, diabéticos e hipertensos. Ok, estamos platicando con el doctor Manuel Lavariega, un médico, reitero, con gran prestigio nacional e internacional, una voz autorizada para explicarnos y aclararnos las dudas que tenemos en materia de esta pandemia del COVID-19, que bueno, hasta el día de ayer, cifras pues históricas, alarmantes, preocupantes, obviamente casos confirmados, pues más de 4.779.000 casos confirmados, defunciones más de 300.000 defunciones,
temas que realmente están generando pues ya preocupación a nivel nacional e internacional. Sin embargo, en el ámbito pues de las políticas públicas, doctor Manuel Lavariega, ¿qué opinas tú ante el escenario de este riesgo en el que los menores de edad no han sido vacunados y están siendo pues de alguna manera coaccionados a que se presenten a sus centros escolares, al nivel básico, medio superior y superior? Ellos, como bien referías, acertadamente nos comentabas, son agentes de contagio que, bueno, en casa hay pues adultos mayores, personas con algún padecimiento crónico degenerativo, y esto podría poner en riesgo e incluso incrementar la tasa de contagio e incluso la tasa de mortalidad. ¿Es correcto esto, doctor? Sí, tienes toda la razón. De hecho, pues bueno, los niños podrían regresar a la escuela sin ningún problema si es que existiera una medida de contención para la diseminación del virus. Y obviamente, pues la mayor herramienta que tenemos hoy después del cubrebocas y de la ventilación de las habitaciones o de los salones en donde nos encontramos, pues es la vacunación. Entonces, tenemos que ser congruentes entre las actividades que proponemos para poder retomar las actividades escolares que si bien hacen mucha falta, pero tenemos que tener esta congruencia para vacunar a la población. Ok. Doctor, tengo en redes sociales aquí en Contrastando Ideas Noticias varias preguntas que te formula ya pues gente de nuestro auditorio que sabían que ibas a estar con nosotros. ¿Me permites que te formule dos de estas preguntas? Por supuesto, será un honor. Agradezco de la alcaldía Benito Juárez. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la política de apoyo por parte de las autoridades de la alcaldía, concretamente el alcalde y el grupo de los concejales, para impulsar políticas de convenios o apoyos con laboratorios que están practicando pruebas de COVID-19 a costos accesibles de interés social? ¿Crees que esto es una política que apoya, que complementa la incapacidad del gobierno de la Ciudad de México? Porque tal parece que el gobierno no está muy de acuerdo con el tema de la política pública de pues, la prueba COVID, la prueba PCR, que es hoy un mecanismo para identificar, pues yo diría de manera oportuna, un posible contagio. ¿Qué opinas tú al respecto, doctor? Sí, esto es fundamental, ya que el diagnóstico es pues parte importante, es una piedra angular, es un componente crítico pues del diagnóstico de estos pacientes. Si bien sabemos que muchos pacientes pueden llegar a presentar falsos negativos o falsos positivos, en su mayoría estos falsos positivos pues prácticamente los dejamos como en un paréntesis, pero estos falsos negativos son pacientes que tienen síntomas y que salen negativos a su prueba. Entonces, prácticamente ahí lo que tenemos que hacer es la confirmación por la parte clínica si es que hay síntomas y la prueba sale negativa. Pero finalmente estas pruebas diagnósticas pues nos permiten tener capacidad de confirmación con los pacientes, poder entender en qué número de días se encuentran de acuerdo a los síntomas que presentan y sobre todo pues asegurar que el paciente es positivo para dar un tratamiento correcto y además pues encaminar las actividades médicas a prevenir complicaciones. Okay. ¿Tú consideras que en este momento los niños deberían estarse cuando menos haciendo una vez a la semana una prueba COVID? ¿Tú lo consideras viable? No, en realidad no, porque los niños y ninguna persona debería de hacerse una prueba solo para saber si es positivo o negativo. Aquí lo que tendríamos que tomar en cuenta y considerar es si estuvo expuesto una persona a un paciente que ya sea positivo, estar pendiente de síntomas hacia los próximos 14 días. No quiere decir que en 14 días se presenten los síntomas. Ahora con Omicron vemos en 3, en 5 días que ya se presentan síntomas. Entonces, si un paciente estuvo en contacto con una persona positiva, tendrá que estar pendiente de síntomas. Y 2, si hay síntomas, entonces sí ya hacerse la prueba. Porque muchas personas lo que están haciendo es, me raspa un poquito la garganta, voy a ir a hacerme mi prueba. Van a hacerse la prueba y resultan negativos. ¿Por qué? Pues porque no son los síntomas correspondientes a. Habrá que estar pendientes a dolor faríngeo o dolor de garganta importante, si están roncos o afónicos, si tienen diarrea, fiebre, dolor articular, mucho cansancio, malestar general o escurrimiento nasal. Si esos síntomas ya están instalados, entonces sí hay una indicación absoluta de hacerse una prueba. Porque muchas veces las personas van a hacerse sus pruebas, son negativos y resulta que pues conviven con muchos positivos y ahí es en donde se contagia. Ese es el tema que hoy estamos
pues experimentando, porque me están aquí comentando en redes sociales. Agradecemos mucho los comentarios. Le haremos llegar los comentarios al doctor Manuel Lavariega con mucho gusto. Aquí le estamos ya haciendo conocimiento al doctor. Doctor, me preguntan, ¿qué le recomiendas a las personas que sufren algún padecimiento crónico degenerativo como diabetes, sobrepeso, insuficiencia renal, temas pues cardíacos, alta presión? ¿Qué les recomiendas a ellos? Aquí es fundamental que tengan control de su enfermedad. No quiere decir que si soy diabético me voy a complicar. Lo que quiere decir es que si soy diabético descontrolado o hipertenso descontrolado o enfermo renal descontrolado o tengo un padecimiento oncológico no supervisado, ahí es donde se aumenta este factor de riesgo para poder complicarlos. Entonces, aquí la recomendación básica, la piedra angular del tratamiento es el control de la enfermedad. Si están controlados, disminuimos considerablemente esta posibilidad de complicaciones. Pero como les comentaba hace un momento, lamentablemente hoy vemos pacientes complicados en los hospitales y en las terapias intensivas aún, porque son diabéticos descontrolados, porque son hipertensos descontrolados, porque son obesos ya en una condición mórbida o tienen alguna otra enfermedad crónica degenerativa que no está bajo supervisión y control médico. Doctor, me preguntan en redes sociales, me están insistiendo el tema, hay personas que ya traían preexistente un daño a nivel pulmonar, ya habían experimentado una neumonía, algún padecimiento a nivel pulmonar. Ellos están en este cuadro de grupos de alto nivel de vulnerabilidad y requerirán algún tipo de tratamiento preventivo o complementario en caso de sufrir COVID. Finalmente son pacientes que ya están en un grupo de riesgo. No hay ningún tratamiento hoy que prevenga el COVID, no hay ningún medicamento hoy, ni ningún suplemento, ningún complemento alimenticio que nos asegure que no nos vamos a enfermar. Es importante hacer mención y recalcar en este tema, porque quien les ofrezca o quien les venda algo como esto, les está tomando el pelo, porque no hay ningún tratamiento preventivo para el COVID. Aquí lo importante es utilizar el cubrebocas y ventilar las habitaciones. Sí es importante hacerle mención a la población en general que debe de limpiar sus manos de manera constante, pero ya hemos visto que esta es una medida secundaria. Básicamente lo que nos va a apoyar de manera importante es el uso del cubreboca y el uso de la ventilación en los lugares en donde estamos, que evitemos el acudir a lugares en donde hay muchas personas, donde hay tumultos, donde hay aglomeraciones de personas. Claro. Entonces, sí podemos considerar a estos pacientes que tienen una enfermedad pulmonar previa, enfermedad pulmonar obstructiva, bronquitis crónica, asma o incluso alguna otra condición de enfermedad pulmonar. Si existe esta situación, sí son personas que están vulnerables, deben de completar sus esquemas de vacunación. Por supuesto, evitar al máximo estas condiciones que les digo de acudir a lugares donde se encuentran muchas personas, siempre utilizar cubrebocas, siempre ventilar las habitaciones donde están y, pues, obviamente, estar pendientes de síntomas en caso de que se presenten. Doctor Manuel Lavariega, vamos a un pequeño corte. Tengo aquí una batería de preguntas. Hay gran preocupación en nuestro ciberauditorio. ¿Me permite que vayamos a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando? Por supuesto. No le cambie, vamos a un pequeño corte de identificación y regresamos para seguir platicando con el doctor Manuel Lavariega Sarachaga. Regresamos, seguimos aquí, contrastando ideas, ya sabe, en los contrastes de la salud. Regresamos, no le cambie. Doctor, la red ha estallado, las preguntas se han volcado sobre el tema de las vacunas. Estamos en medio de una campaña nacional de vacunación, en un esquema, pues incluso de refuerzo y otros más de complemento. El sector educativo me están preguntando, lo mandan saludar, incluso de la Universidad La Salle, lo mandan saludar, lo felicitan. Me preguntan si el personal educativo, el docente que ya se había vacunado con una
vacuna de origen chino, CanSino, y que ahora recibió el refuerzo de una vacuna de nombre Moderna, si esto realmente protege ante las nuevas variantes como la variante Omicron, ¿ellos estarían con este esquema completo o van a requerir una tercera aplicación de refuerzo, doctor? En realidad aquí la información sigue fluyendo. Hoy no tenemos pues prácticamente estudios concluyentes respecto a todas estas variantes que se han ido presentando. Sí, hemos ya generado información médica, se han publicado artículos científicos que nos dan una idea de cómo es que vamos evolucionando con estas variantes y las vacunas que previamente han sido aprobadas. Definitivamente la recomendación aquí es vacunarse, definitivamente aquí la recomendación es recibir los esquemas completos, porque finalmente esto es lo único que nos va a poder asegurar que no vamos a presentar complicaciones fatales o vamos a terminar, vamos a decirlo así, en una terapia intensiva con un tubo en la boca porque generamos una neumonía severa. Sí es importante hacerles mención que, bueno, las vacunas nos protegen, podemos recontagiarnos, podemos reinfectarnos, todas y cada una de ellas tienen un porcentaje diferente que ya hemos discutido en otras oportunidades al respecto de la eficacia contra la enfermedad sintomática, la enfermedad leve, pero al final de cuentas, al final del día, todas las vacunas tienen un efecto de protección cercano al 100% para protegernos contra estas condiciones críticas. He aquí la importancia de generar programas de vacunación y de acelerar estas campañas de vacunación a la población en las de las vacunas. Estamos platicando con el doctor Manuel Lavariga Saráchaga sobre este importante tema en relación a la campaña nacional de vacunación en cuanto a los esquemas que hoy los mexicanos están acudiendo a nivel nacional bajo este calendario de aplicación de refuerzo. En el caso de los rezagados, pues un tema evidentemente preocupante, un tema que sigue generando duda, especulación, debate. Hay un gran debate en el ánimo social, con profundo desconocimiento, me queda claro, sin ningún fundamento científico. Doctor, hay gente que sigue insistiendo, de hecho hay un gran movimiento en los Estados Unidos que no se quieren vacunar, especulan, desconfían de la vacuna, están hablando de que están inyectándoles sustancias tóxicas y que están pretendiendo el orden mundial manipular y controlar y generar nuevos padecimientos a través de este proceso de vacunación. ¿Esto es un mito, doctor, o qué opinas al respecto? Sí, absolutamente es un mito. De hecho, lo vivo todos los días en mis redes sociales. Personas que me escriben y que me cuestionan al respecto de las vacunas, y no un cuestionamiento para tener información, sino pues lo que hoy conocemos como haters. Son personas que pues suben incluso ahí videos diciendo que las vacunas no funcionan, diciendo que pues la información que yo pues emito en mis redes sociales es falsa y que cuánto me pagan y cosas por el estilo, ¿no? Absolutamente falsas. Definitivamente pues esto seguirá pasando. Y así, muchos de estos integrantes de estos movimientos antivacunas, pues terminan, y ahí es cuando los vemos y cuando deciden ellos ya vacunarse, pero lamentablemente pues estamos ya en etapas muy tardías de complicaciones severas y desafortunadamente pues incluso han llegado a perder la vida. Entonces, por eso es importante que generemos conciencia, que nos dejemos de todas estas falsas noticias, de todas estas noticias absurdas que no tienen fundamento científico, y pues lo único que hacen es desinformar a la población, generar miedo y sobre todo pues generar complicaciones hacia las personas que se complican por seguir este tipo de información falsa. Doctor, me están cuestionando, de hecho lo felicitan, agradecemos el comentario del maestro Carlos Camacho de Chagaray, lo felicita y le pregunta si usted considera que la vacuna para los menores de 10 años requiere una dosis menor con respecto a la dosis que se le está aplicando a los adultos. ¿Es correcto esto? Sí, es correcto. De hecho, así nos lo ha pautado ya el laboratorio farmacéutico. Sí se debe de aplicar una dosis menor en este grupo de edad. Esta vacuna, que actualmente es la única que está aprobada a nivel, pues vamos a decirlo así, Estados Unidos, y que pues muchos otros países copian esta condición, sí requiere de una disminución del volumen de dosis que debe de ser aplicado a este grupo de edad. Ok. Niños con padecimientos crónico-degenerativos, niños con algún tipo de enfermedad, los hace obviamente doblemente vulnerables.
y algunos de ellos incluso se están amparando y están recibiendo la suspensión provisional para que sean vacunados. ¿Ellos se les puede aplicar cualquier vacuna, doctor? No, hoy tenemos solo aprobada una vacuna en Estados Unidos, que es prácticamente la que utilizamos nosotros también acá en México. No tenemos los mismos rangos de edad aprobados en nuestro país. Lamentablemente hoy los niños mayores de 15 años son los únicos que pueden recibir esta vacuna en nuestro país. Pero bueno, ya en nuestro vecino del norte ya tenemos un grupo de edad menor que puede recibir justo esta vacuna y que es la que está autorizada para poder ser aplicada. Agradezco los comentarios que me están llegando en este momento. Don Manuel Zamacona Vázquez lo felicita y lo saluda y también le pregunta, doctor Manuel Lavariega, ¿considera usted que es importante generar conciencia desde la cúpula del gobierno federal para impulsar una campaña de concientización y apoyo a personas en lugares, en el campo y lugares de alta vulnerabilidad económica para que sean beneficiarios de vacunas, tratamientos médicos y atención médica oportuna? Sí sería importante. Absolutamente. Un sinónimo de jornada de vacunación es la aplicación universal. Claro. Es decir, las vacunas deben de ser para todos, porque finalmente las vacunas lo que hacen es prevenir enfermedades. Por eso es fundamental que las vacunas sean aplicadas sin distinción. Por supuesto, hacia los grupos de edad que hoy los estudios clínicos nos confirman que pueden ser aplicadas. Pero las vacunas deben de ser aplicadas sin ninguna condición. Perfecto. Tengo una pregunta más. Me están aquí escribiendo. Doctor Manuel Lavariega, ¿es correcto que los niños en transporte público... que los niños que se transportan en transporte público y acuden a las escuelas todos los días, ellos sean atendidos de manera preferencial en hospitales en caso de presentar algún tipo de síntoma? Yo creo que sí, ¿no, doctor? Deberán ser tratados de manera inmediata, ¿no? Cualquier persona. De hecho, el primer filtro empieza en casa. Si nosotros tenemos algún síntoma, pues debemos de ser cautos, conscientes, éticos y sobre todo responsables para poder aislarnos y evitar más contagios. Claro. Estamos platicando con el doctor Manuel Lavariega Saráchaga. Es, sin lugar a dudas, una voz que nos está dando claridad, que nos está dando respuesta oportuna ante el gran universo pues, de mexicanos que están pues, interesados en conocer y en escuchar pues, una versión bien informada, escuchar una respuesta clara, escuchar una explicación asertiva y sobre todo una respuesta empática frente a este momento tan terrible que han vivido millones de familias que han perdido pues obviamente a un familiar, a un hijo, a una esposa, a un abuelito ante las consecuencias de esta pandemia del COVID-19. Doctor Manuel Lavariega, ¿tú consideras al día de hoy que esta pandemia del COVID-19 está realmente en su fase terminal? ¿Estaría terminando en Europa próximamente? ¿Ya estaríamos pensando que finales del 2022 estaríamos regresando a una nueva normalidad? Si podemos llamarle a esto nueva normalidad. Sí, no lo sabemos hoy, no podemos asegurarlo. Por supuesto, hacemos estadística médica y hacemos actividades de epidemiología y de salud pública. Claro. Sin duda, íconos de la medicina en cuestión de epidemiología en México, como es el Instituto Nacional de Salud Pública, como es la Universidad de Guanajuato, la propia Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, hacen estimaciones y vemos que, pues, obviamente la pandemia lleva todavía un pico en aumento y característicamente las pandemias, pues, se comportan así. Se estima, de acuerdo a estas proyecciones que han hecho estas entidades, pues que lleguemos a un pico hacia mediados de febrero y a partir de mediados de febrero esto empiece a disminuir. Pero sin duda no sabemos si podrán venir nuevas cepas, nuevas variantes que puedan ser letales, como fue el caso de Delta. Hoy Omicron lo que nos ha enseñado es que no es tan letal, pero no podemos confiarnos porque recordemos que entre más veces se contagie el virus, pues mayor probabilidad de generar nuevas variantes que podrían ser más contagiosas y más severas, más letales. Por eso es fundamental que disminuyamos los contagios, la probabilidad de contagiarnos y de esta manera pues vamos a hacer contención. Aquí está también el resultado de las vacunas con esta pues variante que pues prácticamente sí ha sido muy contagiosa, pero no vemos estas imágenes que observábamos hace algunos meses con filas de personas buscando tanques de oxígeno, con filas de personas afuera de los servicios de urgencias de los hospitales
porque bueno, definitivamente sí tenemos más contagios, pero ya no tenemos tanta letalidad. Sí se sigue presentando, sí les puedo decir que hoy seguimos viendo pacientes complicados por Omicron, no es la constante, pero pues no podemos aún bajar la guardia porque no sabemos si se genere una variante más letal y pudiera surgir en algún otro país y que pudiera impactarnos de manera muy negativa. Hemos entrado a la última etapa de esta entrevista y me preguntan, hay pacientes que son alérgicos a las sulfas, a algunos medicamentos, a alguna clase de químicos que los hace alérgicos y no pueden tomar ningún medicamento para el dolor ni para desinflamar. ¿Qué hacer en ese caso si es que ellos llegan a presentar el síntoma o el contagio del COVID-19, doctor? Sí, ahí en estos casos no es la condición general de toda la población, se debe de evaluar específicamente cada caso para poder hacer medicina personalizada y en caso de que se genere alguna condición de riesgo por alergia, pues prescribir el tratamiento correcto para ese paciente. Tenemos diferentes alternativas, médicamente, pues el profesional de la salud será capaz de poder identificar esta condición y prescribir el medicamento que deberá de ser correcto para ese paciente. Recordemos que se dan tratamientos sintomáticos, no existe hoy un medicamento específico que, vamos a decirlo, cure o prevenga la infección por COVID. Sí tenemos hoy alternativas de tratamiento oral que ya están aprobadas, ustedes lo han escuchado, como el Nupiravir o algunos otros fármacos que ya han surgido, pero estos tratamientos deben de ser prescritos por el profesional de la salud y son bajo condiciones específicas. Y en el caso de los analgésicos o de alguna alergia documentada, pues tendrá que ya hacerse específicamente de acuerdo a las condiciones propias de cada paciente. Correcto. Doctor, me están pidiendo, si es posible, que nos compartas tus redes sociales, algún número telefónico para que te puedan consultar, puedan pues llamar para concertar una cita y poder consultar tus servicios profesionales, doctor. Claro que sí, con todo gusto. Me pueden encontrar en redes sociales como DR, como doctor, DR Lavariega Sarachaga, en mi página web www.manuel-lavariega-sarachaga.com.mx o bien pueden llamar al consultorio al teléfono 55 70 39 27 46. ¿Me lo puedes repetir el número telefónico más despacio y también tu correo electrónico? ¿Sería posible? Claro que sí. Es el teléfono 55 70 39 27 46. Mi página web www.manuel-lavariega-sarachaga.com.mx o simplemente escribir en su buscador favorito Dr. Manuel Lavariega Sarachaga y ahí seguramente les aparecen las reseñas correspondientes. Perfecto. Doctor, ¿algo más que desees agregar? A reserva de que, si me lo permites, y ya me lo están pidiendo, que la próxima semana, o si tu agenda te lo permite, claro, la próxima semana pudiéramos seguir platicando sobre este tema de COVID-19 que lamentablemente sigue cobrando vidas y sigue generando, reitero, preocupación, incertidumbre y desconfianza a nivel nacional, doctor. Claro que sí, con todo gusto yo estoy disponible y con ustedes, contigo, que es un honor, Julio. Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. Gracias de verdad por la confianza y también gracias al auditorio que pues amablemente nos escucha para poder estar bien informados. Y la recomendación pues es seguir cuidándonos, esto no ha terminado, hay que seguir usando nuestro cubreboca, ventilar las habitaciones donde estamos, no asistir a lugares donde tienen mucha afluencia de personas, estar pendientes de síntomas, no retrasar la atención médica, no automedicarse, no hacer pruebas de manera pues abierta, es decir, no necesitamos hacernos una prueba si nos duele una articulación, esperen a que se presenten los síntomas, aíslense si ustedes tienen sospecha de que están contagiados y sobre todo, pues completar los esquemas de vacunación, que eso es fundamental para evitar fatalidades y pues que sigamos siendo parte de esta estadística de muertes. Doctor, para cerrar esta entrevista y como siempre agradecidos por tu amabilidad, por tu confianza y por tu buena disposición, me preguntan y quieren que, si es posible, nos des respuesta. Si alguien le informa por redes sociales, una persona con quien tuvieron contacto social, alguna reunión de trabajo o alguna reunión de carácter social, dio positivo, ¿qué le recomendarías tú a esta persona que convivió en el trabajo, que convivió en el transporte o que convivió en alguna reunión de carácter social? ¿Qué le recomendarías? Sí, aquí es estar pendiente de la presencia de síntomas. Hay que aislarnos en la medida de lo posible y estar pendientes de síntomas hacia los próximos 7 días. Definitivamente, si estamos suponiendo durante el fin de semana tuvimos una reunión y alguien nos confirma que es positivo, no quiere decir que nosotros vamos a ser positivos.
podemos caray. llevar a cabo nuestras actividades normales. Sin embargo, si se empiezan a presentar síntomas hacia los días siguientes, ese es el momento de aislarnos, cuando estamos con síntomas, para que ahí ya podríamos entonces sí realizar una prueba diagnóstica, una prueba rápida o una prueba de reacción en cadena de la polimerasa, que es la PCR, para poder confirmar que estamos positivos. E incluso si estas pruebas fueran negativas y tenemos ya síntomas como los que les comenté, dolor articular, fiebre, diarrea, que nos pongamos roncos, que nos duela mucho la cabeza, que tengamos ataque al estado general, nos duelen las articulaciones, pues prácticamente ahí está el diagnóstico de COVID. No automedicarse, consultar al doctor Manuel Lavariega para tener un diagnóstico pues certero y tener un tratamiento asertivo. ¿Es correcto esto? Es correctamente. Correcto, pues ya, amable auditorio, ya escuchó usted, ya tenemos aquí las preguntas, sí, los planteamientos se los vamos a hacer llegar al doctor Manuel Lavariega. Efectivamente, él amablemente nos ha ofrecido acompañarnos la próxima semana para darle puntual seguimiento y dar respuesta a las preguntas que ustedes tan amablemente nos están planteando y formulando. Y claro, mantener un canal de comunicación más cercano, más estrecho, con, reitero, profesionales de la salud, gente certificada, gente con aval y con reconocimiento profesional, voces autorizadas, no pues gente que en redes sociales se dedica a descalificar y a desinformar. En redes sociales, lamentablemente, hay gente muy ignorante, muy desinformada, que se dedica a generar odio y desinformación. Aquí, en Contrastando Ideas, estamos comprometidos con la verdad, estamos comprometidos con el bien común, sobre todo con la salud. Y agradecemos, como siempre, el apoyo, la solidaridad, la amistad y la confianza de profesionales, reitero, de hombres y mujeres reconocidos como el doctor Manuel Lavariega, que amablemente nos brindan unos minutos de su tiempo, que es muy valioso y que sabemos que están muy ocupados en sus centros de trabajo, a quien le mandamos un fuerte abrazo y nuestro reconocimiento, nuestra admiración y nuestro respeto, doctor Manuel Lavariega. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y excelente tarde-noche. Gracias a todos ustedes. Un abrazo también para ti, estimado Julio, y saludos a todo el auditorio. Gracias. El doctor Manuel Lavariega, aquí en Contrastando Ideas Noticias. No le cambie. Regresamos a una charla muy interesante con contador público certificado y maestro en Derecho Fiscal, Mauricio Traín Bautista. El tema reciclo ha generado impacto económico empresarial. Platicaremos más adelante al respecto. Doctor, muchas gracias. Muy buenas noches. Fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Seguimos aquí contrastando la noticia, aquí en su canal Contrastando Ideas Televisión. Y bueno, pues como siempre, agradecemos los comentarios, las recomendaciones, las preguntas, los planteamientos que nos hace llegar nuestro importante ciberauditorio aquí en Contrastando Ideas Noticias Televisión. Y bueno, como prometimos desde el día de ayer, habíamos ofrecido, de hecho, un compromiso formal. Vamos a contar con pues yo diría, una lista importante de reconocidos profesionales del ámbito fiscal, del derecho, del ámbito político, del deporte, de la ciencia, de la salud, del espectáculo. Y hoy, esta noche, pues nos acompaña precisamente el licenciado y maestro, contador público certificado, Mauricio Traín Bautista, prestigiado abogado fiscalista, reitero, un hombre con una autoridad moral, con un prestigio profesional y con el conocimiento y la experiencia y la gran capacidad pues que lo caracteriza y que además lo recomienda con sus clientes, con el sector al que él hoy atiende, que es el ámbito empresarial y profesional. Maestro Mauricio Traín Bautista, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, Julio, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por tu invitación. Pues aquí estamos a tus órdenes, con todo gusto para aclarar las dudas y preguntas que tengan en el auditorio. Pues evidentemente el pasado 1 de enero entra ya formalmente en vigor este nuevo paquete fiscal, la reforma fiscal 2022, y en estas novedades, ocurrencias o política de ampliar el porcentaje de recaudación o incluso ampliar la base de contribuyentes, se crea un nuevo régimen fiscal, llamado RECICO, régimen de simplificación,
obviamente el régimen simplificado de confianza, que viene a sustituir el viejo régimen de incorporación fiscal. Hay dudas, hay inquietudes de nuestro auditorio, maestro Mauricio, hay, pues yo diría, mucha incertidumbre porque se han generado muchas versiones en torno a el famoso RECICO, el régimen simplificado de confianza. ¿Qué implicaciones, qué nuevas obligaciones, qué nuevas responsabilidades económicas, administrativas, legales, fiscales, hoy tener que enfrentar los contribuyentes, sector empresarial, personas morales, sector, obviamente, de los profesionistas, incluso personas físicas? ¿Qué retos habrá que enfrentar hoy en México ya en el año 2022, maestro? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Julio. Bueno, bien lo mencionas. Es un nuevo régimen que nace en este ejercicio 2022. Se hace la reforma en noviembre, se publica y ya cómo va a quedar y cómo se va a tributar. Es un régimen realmente, podríamos decir, bondadoso, entrecomillado, porque la simplificación administrativa puede ser muy, muy buena para las personas físicas que no van a tener que tener el control de sus facturas como en una contabilidad como la conocíamos anteriormente. Ellos, en este sentido, van a hacer sus facturas y a través de los pagos que le realicen sus clientes, se va a hacer un ingreso acumulable y se va a hacer una tasa. Hay una tasa para este régimen del 1 al 2.5 según el ingreso que lleguen a tener. Suena muy fácil, y si recordamos hace años el régimen de pequeños contribuyentes, era muy parecido. Y en este sentido, entonces, se vuelve esta parte simplificada y hasta cierto punto bondadosa para los contribuyentes, personas físicas, ¿sí? Que no es para las personas morales en este renglón. Vamos con las personas físicas para ir por partes. Entonces, en este renglón, no encuentro yo algo que podríamos decir una desventaja. A mi juicio podríamos decir que es un régimen bondadoso y simple para poder tributar y pagar los impuestos, que en este sentido es lo que busca el fisco federal. No hay nada, ahí está muy bien, está muy claro, muy transparente, pero ¿qué sucede con toda la parte que ahora sí viene, la parte de otros impuestos? Por ejemplo, en una situación de una obligación que se tenga, por ejemplo, el IVA que tenga que enterar esta persona física que tenga ingresos y que sus ingresos sean grabados a la tasa del 16. En este renglón tendría que tener una contabilidad, tendría que llevar sus libros contables para poder hacer sus deducciones y sus acreditamientos respectivos de acuerdo a como lo marca la ley de IVA, ¿sí? Entonces, podríamos decir que entonces entonces no llevar contabilidad es como un arma de dos filos, porque decir, en el régimen para impuestos sobre la renta no me lo están obligando, pero para IVA, si no lo tengo que hacer para uno para otro, entonces es cuando el fisco, en una forma de desinformación, comete este tipo de error, por llamarlo de alguna forma, y nosotros ciudadanos, nosotros contribuyentes, nos podríamos dejar e ir en una bandada, decir, ya no requiero un contador, ya no requiero una contabilidad, es muy fácil, hago mi factura, se timbra mi factura, se lo entrego a mi cliente y mi cliente ya me paga y hay hasta el robot que en este sentido el fisco me va a hacer mi cálculo de impuestos. Ya ni siquiera va a ser una autodeterminación como lo marca el artículo. Anteriormente era una autodeterminación. Ahora va a ser una determinación por parte de la autoridad. Entonces, es la primera parte que podríamos hablar de personas físicas, ¿sí? Que podríamos decir que hay que tener mucho cuidado con la parte administrativa en cuestiones de facturas. Las facturas también juegan una parte importante y medular de todo esto. Porque ¿cómo va a estar tributando y cómo va a saber el fisco si son ingresos acumulables o ingresos que no acumulan? ¿Qué diferencia hay de ingresos acumulables y los que no acumulan? En este sentido, hablamos de un flujo efectivo, que hablamos de lo que se cobró nada más. Entonces, los que no estén cobrados, facturas que realice la persona física y no estén cobradas, no son ingresos acumulables o ingresos grabados, para que nos pueda entender el auditor. A ver, entonces, ¿qué sucede aquí? Si yo le pongo a la factura
pago el famoso PPD o PUE, que es pago en una exhibición o pagos diferidos. Esto es importante para la persona física. La persona física que no tiene conocimientos mínimos para poder hacer la factura, no va a saber qué es PPD, qué es PUE, ¿sí? Qué son anticipos, que hay que ir concatenando los anticipos cuando se van haciendo las nuevas facturas para que no se dupliquen ingresos. O sea, trae sus bemoles, todo este tipo de la facturación. La factura 4.0 trae nuevos requisitos. Por favor, si hablamos todas las que estén abajo de estos 3.5 millones de pesos van a estar en este famoso régimen simplificado de confianza. Y hay un pequeño nicho que se quedó ahí del RIF, todavía hasta el día de hoy, su aviso para seguir perteneciendo a este régimen simplificado de incorporación fiscal. Maestro, tuvimos un pequeño detalle con la señal internet. Hay algún detalle que no alcanzamos a atender con toda formalidad. ¿Nos podrías aclarar el tema concretamente de las facturas? Aquí tengo preguntas en redes sociales, me están cuestionando el tema de las facturas que no se pagan. Hay gente que, bueno, le manda la factura a la empresa le tarda 30, 60, 90 días para pagar y no les paga la factura. Y bueno, a veces les dice, oye, pero ya pasó el mes, cámbiame la factura. Esto es tan fácil como antes, pues cancelar una factura a un CFDI y emitir una segunda factura. ¿Esto es viable hoy con esta reforma 2022, maestro Mauricio Traín? Vamos a hacer un pequeño corte. Estamos platicando con el doctor Mauricio Traín Bautista. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No le cambie. Seguimos aquí contrastando ideas. Regresamos. Bueno, amigos, pues seguimos aquí en esta entrevista con el maestro Mauricio Traín Bautista, contador público certificado, abogado fiscalista. Nos estaba explicando antes de irnos al corte, pues los beneficios, obviamente las ventajas, los riesgos, las letras pequeñas, las nuevas obligaciones que hoy tienen los contribuyentes en materia de régimen simplificado de confianza. Y nuestro auditorio nos cuestionaba sobre el tema, pues la posibilidad que antes era muy común, pues cancelar facturas y emitir nuevas facturas con nuevas fechas. Maestro Mauricio Traín, ¿esto es viable en el 2022 con nuestro nuevo régimen simplificado de confianza? Sí es viable y nos van a dar una... Digo, realmente no es como lo hacíamos anteriormente, muy sencillo. Entrábamos a la plataforma y que algunas veces no se llega a vislumbrar, a conocer como lo podíamos tener claro. Por ejemplo, yo entro a mi sistema de facturación y en el sistema de facturación yo digo cancelar la factura. Se hace un aviso a través de que cuando yo le doy cancelar, manda un aviso al buzón tributario de mi cliente, y mi cliente me aceptaba este tipo de cancelaciones. Si pasaba 3 días este mensaje, en automático yo ya podía cancelar. ¿Sí? Si mi cliente negaba la cancelación, no podía yo cancelar esta factura. Hoy en día tenemos días más cortos y tenemos también multas que van del 5 o del 10% del monto del error que se cometa por cancelar. Hay varios supuestos y sí sería bueno en este sentido, porque es un tema complicado y no es fácil de entenderlo. Claro. Y a mí me gustaría a lo mejor en otra entrevista, en otra charla, Julio, que tengamos un tiempo de cancelar una factura. Muy bien. La voy a cancelar por un error aritmético, la voy a cancelar
porque no fue un error, simplemente mi cliente me pide que se refacture, que se sustituya la factura. ¿Y en qué tiempo? Anteriormente me decían que yo no podía cancelar la factura que no fuera del mismo ejercicio. Acaba de salir una regla miscelánea que me da la facilidad de cancelar mi factura hasta el último mes que yo tengo la obligación de presentar la declaración. O sea que ya me dio ventaja, o ya me dio una opción el fisco de que si se cierra el ejercicio, yo todavía puedo cancelar una factura, ¿sí? Vamos a pensar que estamos en el 31 de diciembre del 2022, ¿sí? Tengo varias facturas que no se han podido concretar, que si estamos viendo si hay una devolución, que si hay un descuento, que si estamos viendo que a lo mejor el cliente ya no quiere el servicio. Imagínate esa zozobra. Bueno, hoy ya tenemos hasta los primeros 3 meses del año siguiente para poder hacer esta cancelación de facturas, ¿sí? Claro. Ahora también en esta cancelación de facturas hay muchos temas. Anteriormente tú cancelabas una factura con una nota de crédito. Así es. Este tema, por cuestiones de postulados básicos, hablamos de contabilidad. Cuando los fiscalistas, cuando las personas que nos dedicamos más a toda esta parte de impuestos y de parte fiscal, muchas veces no hablamos de la parte de forma de lo que hablamos del fondo. Comúnmente siempre nos vamos a la forma, pero no al fondo. El fondo, para en este sentido, entender lo que es la contabilidad, no podríamos nunca cancelar una factura con notas de crédito, ¿sí? Hoy en día ya la autoridad ya no lo hizo saber. No se pueden cancelar facturas con notas de crédito. Las notas de crédito se hacen o se emiten cuando hay descuentos, cuando hay rebajas, ¿sí? Cuando hay devoluciones del producto, ¿sí? Claro. Eso es bien importante, pero hay hasta numerales. ¿Qué numeral voy a utilizar? El 02, el 01 para cancelar facturas, ¿sí? Entonces sí es bien importante este tipo de cosas. ¿Y qué sucedería en este ejemplo o esta pregunta que nos hacen? Cancelamos una factura, se puede cancelar, y es que no es cancelarla como tal, sino sustituir la factura 1 por la 5. Y ese es el numeral que yo voy a atender para poder hacer esta sustitución de facturas. Estamos platicando con el maestro. Después de este pequeño corte, estábamos platicando sobre esta sustitución de facturas, sobre estos requisitos, las sanciones, las multas que enfrentan hoy los contribuyentes, y que bien valdría la pena, como bien refiere el maestro Mauricio Traín, pues abordarlo con mayor claridad, con mayor profundidad, con mayor puntualidad, los riesgos, los requisitos, las consecuencias de esta cancelación o sustitución de facturas, que hoy implica una serie de detalles que habría que atender y cumplir puntualmente. Maestro Mauricio Traín, me están cuestionando qué tan cierto es que la gente tiene hasta el 31 de enero para declarar a través de un escrito al SAT que desean incorporarse voluntariamente o desean permanecer del antiguo régimen de incorporación fiscal. ¿Es correcto esto hasta el 31 de enero, maestro? Es correcto, Julio. Tenemos todavía unos cuantos días para poder presentar este aviso en la página del SAT, en aclaraciones en el RFC o actualización de tu RFC. Entras a este apartado, claro. Le anotas ahí la casilla que quiero seguir perteneciendo al régimen de incorporación fiscal para seguir contando con los beneficios que ofrece este régimen, ¿sí? Hay un tema bien importante que tengo los contribuyentes que estaban inscritos hasta el 31 de agosto,
pueden optar por esta opción, y digo optar porque si no presentan este aviso, en automático cambian sus obligaciones y los van a pasar al régimen simplificado de confianza, al nuevo régimen. Que hoy en día ya el SAT se puso a trabajar, de verdad que la autoridad está trabajando muy fuerte. Hoy en día ya entran todos los contribuyentes a su plataforma para bajar su nueva constancia y ya dice en qué régimen están tributando, ¿eh? Ya muchas personas morales físicas ya tienen ahí su constancia en el nuevo régimen. Ok. Maestro, hay la incertidumbre, montos en donde las personas físicas estarían obligadas a incorporarse al reciclo o incluso regresar o mantenerse en el RIF. ¿Hay una condición pues voluntaria o es una obligación ineludible para las personas físicas? No es, acordémonos que no es ya una voluntad. ¿Qué sucede? Hay unas variantes. Si yo llego a tener ingresos, si yo soy un nuevo contribuyente, yo puedo presumir que voy a tener ingresos menores a 3,5 millones y entonces me inscribo y me quedo en el régimen simplificado de confianza. ¿Qué sucede? Que una persona en el ejercicio inmediato anterior, aunque yo quiera presentar mi aviso de quedarme en el régimen de incorporación fiscal, pero mis ingresos fueron mayores de 2 millones de pesos, me iría al nuevo régimen. O sea, eso ya es una situación obligatoria, no es de opcional. ¿Qué sucede si yo en el régimen simplificado de confianza, yo comienzo a trabajar en este ejercicio y por alguna razón yo rebaso 3,5 millones, voy a tener que abandonar este régimen y pasar al régimen general de ley, como lo marcan o lo conocemos actualmente. Claro. Posteriormente puedo volver a regresar porque a lo mejor fue un buen año, tuve unas buenas ventas, a lo mejor vendí 4 o 5 proyectos muy buenos que no son siempre, que fueron garbanzos de a libra o fueron proyectos que ya se tenían encaminados, pero que no vuelven a suceder. Entonces podría regresar al régimen simplificado de confianza, ¿sí? Estamos platicando con el maestro Mauricio Terán Bautista sobre estos nuevos cambios, estas nuevas obligaciones en materia de este nuevo régimen simplificado de confianza. Maestro, los deducibles, desaparece la posibilidad de la autodeterminación y la deducibilidad para los contribuyentes. ¿Esto es correcto? Sí. En pagos provisionales vamos a pagar sobre, el contribuyente y los que tributemos en este régimen vamos a pagar sobre estas tasas de ingresos acumulables, ¿sí? No hay deducciones, no hay una autodeterminación como lo hacíamos anteriormente. Aquí es el ingreso que yo cobré, acordémonos de que es un ingreso cobrado, ¿sí? Y que yo lo pongo en el tabulador, que bueno, ni yo lo voy a poner, acordémonos que es un robot que nos va a dar nuestro impuesto por pagar, ¿sí? Es una determinación presuntiva, una determinación final de parte de la autoridad tributaria. Sí, pues no podríamos decir presuntiva. Bajo los ingresos, es determinante, final. Sí, es una determinación por parte de la autoridad. Aquí entendemos esta mecánica y se acabó la autodeterminación, como lo maneja el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Claro. Y bueno, pues aquí ya se determina el impuesto de acuerdo a lo que la autoridad tenga en su plataforma. No es que me presuma algo que nosotros no podamos entender. Aquí sí es bien importante, y es lo que decíamos, si yo cometo un error en mandar una factura, que en vez de que diga PUE o PPD, ¿sí? Que entendemos que es pago en una sola exhibición o pago en parcialidades, el fisco lo va a clasificar que la cobré, ¿sí? Ah, caray. Sí, porque no, aquí el fisco no me va a hacer mi contabilidad, no me va a traer lo que está en mi banco, ¿sí? Aquí el algoritmo del fisco va a ser a través de lo que cuando yo emita mi factura, ¿sí? Ok, o sea... Entonces ahí sí es bien importante la elaboración de las facturas. Por eso te decía, Julio, que a mí me gustaría tocar el tema de facturación, por los tiempos que se tiene y demás, hablar exactamente de pura facturación y los riesgos que tiene la persona física. Y entonces es donde decimos, yo, persona física, que soy un arquitecto,
yo, persona física que tengo una cocina económica, yo, persona física que tengo un negocio de calzado, de reparación de calzado o de venta de artículos de oficina, llámale papelería, pequeños insumos de cómputo, etc. Imagínate la expertise que debo de tener para elaborar facturas. No, bueno. Si antes, alguna vez escribí por ahí, Julio, la dificultad de tributar en este país tan bonito que es México. Cuando yo solicito una factura, que hice un gasto, me pregunta el que me hace la factura, para el uso del CFDI, y yo digo, el uso, pues es para deducir, es lo que me dice mi contador, que se va a deducir. No, hay un uso, son gastos generales, es de mercancía, es equipo de cómputo, es para inversiones. Bueno, imagínate, Julio, que cuando yo compro una patente, el uso del CFDI no trae explotación, gastos aprovechamiento, no trae que se va a deber a una patente, claro. Y entonces lo facturan como gastos general. Cuando yo en mis libros lo debería tener en inversiones en un activo diferido, ¿sí? O en un activo no circulante, para después irlo devengando de acuerdo a los años que tenga esa patente. Entonces, claro, imagínate, hablamos de patentes para vender una pequeña farmacia, no sé, cosas pequeñas, que no hablemos de grandes franquicias, nada de eso. Hablemos de cosas pequeñas que a lo mejor nos cuesta 200, 300 mil pesos la patente. Entonces, claro, detalles así que hoy en día el emprendedor, el empresario, ya no nomás es que yo quiera iniciar un negocio, sino verdaderamente tenemos que tener una investidura de una persona administrativa con conocimientos mínimos contables, porque si no, mi negocio va a ir a la tristeza. Y entonces es cuando decía... ¿Habrá requerimientos, habrá sanciones, habrá multas por parte de la autoridad hacendaria para los contribuyentes que están en el reciclo? Sí, claro, totalmente. ¿Qué puede pasar si en ese sentido no cumplimos con las obligaciones que tenemos como contribuyentes en este régimen? Claro. Nos van a quitar los certificados. Si yo no pago mis impuestos conforme marca el artículo... Cancelación de certificados y ya no voy a poder facturar, ¿sí? Y entonces volvemos a lo mismo. Me atan de manos, ¿sí? Para poder hacerlo. Ahora, ¿qué sucede? Yo puedo vender y puedo tener ingresos, pero al momento de que todo ese dinero yo lo reinvierto y me quedo sin flujo de efectivo, porque mi negocio así es. Sí. Me pagaron, pero yo ya tenía que pagarle a mis proveedores, yo ya tenía que pagar la renta, pagar todos mis gastos, y resulta que me quedé sin dinero y no puedo. Dicen, es que oye, el impuesto va a ser de una tasa o un impuesto muy pequeño que muchas veces no lo tenemos. Muchas veces vamos al día verdaderamente con todos nuestros gastos, porque acordémonos que en México tenemos 95 millones de empresas de pymes, ¿no? ¿Sí? Hay 1.2% de empresas de contribuyentes mayores, grandes contribuyentes, claro, que hablamos de 1.500 millones de pesos, ¿no? Entonces, realmente es un tema delicado para las pymes, es un tema delicado que el fisco no contempla y no nos deja llevar esas deducciones para poder pagar realmente sobre una renta, una rentabilidad o una utilidad. Claro. Esa es una tristeza para nosotros los contribuyentes del día de hoy. Estamos en este escenario pues de implementación, porque estamos pues ya está terminando enero, pero bueno, el 2022 es muy joven todavía, estamos aprendiendo, estamos entendiendo pues los alcances, las nuevas responsabilidades, las sanciones también que contempla este nuevo paquete fiscal 2022. Yo quiero agradecerle al maestro Mauricio Efraín Bautista, contador público certificado y abogado fiscalista, que esta noche nos haya hecho favor de pues compartirnos su explicación, su aclaración, y sobre todo nos dé claridad frente a esta incertidumbre que ha generado pues esta entrada en vigor del famoso régimen simplificado de confianza. Maestro, ¿cabría la posibilidad que en próxima fecha, no sé, la próxima semana también, si su agenda se lo permite, le pudiéramos dar continuidad y poder hablar con mayor claridad, con mayor, yo diría, profundidad del tema de la facturación, que es un tema coyuntural finalmente? Claro que sí, Julio, con todo gusto. Para mí sería un honor y un placer atender tus peticiones.
Muchas gracias. Ese auditorio. Pues yo quiero agradecerle, reiterarle mi agradecimiento y mi reconocimiento al maestro Mauricio Traín Bautista. Y bueno, ya está, amable auditorio, tenemos el compromiso, tenemos ya el apoyo solidario de grandes especialistas y esta noche pues tuvimos el honor de platicar con un gran abogado fiscalista y reconocido contador público certificado, el maestro Mauricio Traín Bautista. Maestro, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Julio. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Y amigos, pues regresamos aquí contrastando la noticia de noticias. Vamos a ir contrastando los temas. Vamos a tener una charla muy interesante con el maestro Nelson Vargas sobre los contrastes del deporte aquí en Contrastando Ideas.